Bueno, comenzamos entonces a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 3 de Daniel y vamos a abrir el libro y vamos a ir leyendo los fragmentos como hemos estado haciendo, porciones cortas, explicativas y vamos así avanzando. Y antes de entrar en el capítulo 3 de Daniel, me gustaría un breve resumen. Habíamos hablado que Daniel, muy muchachito, muy jovencito, fue llevado a esta tierra como prisionero, pues como, digámoslo, como alguien que se vio obligado a ir a ese país. La invasión de Babilonia, Nabucodonosor, completó en varias etapas el dejar a Israel, en especial a Judea, a Jerusalén, desprovista de la gente más, digamos, importante. No digo yo que los demás no eran importantes, pero para los imperios para ese momento, las personas que tenían un cierto rango, una cierta prevalencia o un tipo de familia, de la nobleza, dice la palabra ahí que Daniel y sus amigos pertenecían a una de esas castas. Y lo llevan y Nabucodonosor lo forma en 3 años para luego, sabemos lo que pasó, ellos recibieron muy buena información, fueron formados en esa, digamos, artes, preparación babilónica, pero nunca renunciaron a su fe, nunca negaron a su Dios, siempre se mantuvieron firmes. Ocurrió el evento que habíamos estudiado la semana pasada, donde el rey se le da un sueño, Dios le permite tener un sueño y Daniel, usado por el Señor en oración, un hombre de temor y temblor como el apóstol Pablo nos enseña, se metió en oración con sus amigos, Dios le dio la revelación y salvó su vida, porque había un decreto del rey de acabar con todos los que estaban a cargo de las posiciones jerárquicas, porque el rey, bueno, se le metió ese capricho, pues que si no le revelaban el sueño y la interpretación, pues entonces esa gente no servía. Y vemos que Nabucodonosor era un hombre muy, digamos, muy apresurado, muy un tanto iracundo, un tanto poco comprensible, porque él es rey. Y para esa época los reyes era la ley del rey, pues ahí no había más nada que hacer. Y la revelación que Dios le da a Daniel y que se la muestra a Daniel al rey, vemos esa imagen, pues, cabeza de oro, hombros, brazos de plata, bronce, vientre, piernas, hierro, parte de hierro mezclado con barro en los pies, los dedos de los pies y todo eso, y a la final, y en el final de la revelación del sueño, Daniel le dice de parte del Señor que una piedra cortada, no por mano humana, sabemos que esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, iba a arrasar toda esa estructura humana de reino, de dominio, de gobiernos, de poder mundial, para cuando Cristo vuelva, y sabemos que eso quizás está muy pronto a ocurrir. Entonces, ¿qué hizo el rey Nabucodonosor con esa información? Él reconoció que solamente Dios podía revelar un sueño así, el Dios de Daniel, y lo engrandeció, le dio, bueno, pues un lugar importante. Daniel a su vez llevó a sus amigos que también tenían un don de Dios para servir en ese reino, y vemos que Daniel siempre se mantuvo en una actitud comedida, prudente, sabia, humilde. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pensó el rey Nabucodonosor con esa revelación de ese sueño? Bueno, vamos a leer acá lo que hizo el rey Nabucodonosor. Vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Daniel los primeros versos. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, es decir, unos 27 metros de alto, y de anchura de 6 codos, es decir, aproximadamente unos 2 metros y medio de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vamos, aquí hay mucha información bíblica, mucha información religiosa, mucha información cultural de ese tiempo. Pero para nosotros, traspasando los tiempos y llegando hasta hoy, lo que vemos acá es la arrogancia y la soberbia del ser humano, cuando recuerde que Daniel le dijo de parte del Señor al rey Nabucodonosor que la cabeza de esa estatua era él, lo resplandeciente, el oro, lo suntuoso, lo hermoso, la cabeza. Era una representación de Dios permitiéndole ver a este hombre lo que en ese momento representaba: un reino poderoso, rico, fuerte, era conquistado porque Dios lo había permitido. Como dice la palabra del Señor, Dios es el que pone y quita reyes. Lo leímos ahí mismo en Daniel. Ahora, ¿qué hizo Nabucodonosor con todo eso? Nabucodonosor lo que dijo fue: bueno, como yo soy la cabeza de oro, mando a hacer una estatua monstruosamente grande. Yo digo, Dios mío, una estatua de 27 metros, no sé si es una exageración, no sé si es algo que se equivocó el relato bíblico o es exacto y fidedigno, y es lo que no es mi saber, no es mi entender, sino lo que dice la palabra, y lo creemos que era algo formidable, pues. Porque usted ve que la gente hace cosas gigantescas. Está el obelisco acá en Barquisimeto, que es inmenso, ¿no? Gigantesco. Eso es uno de los símbolos que resalta de la ciudad, ¿verdad? Eso es muy alto, eso, imagínense. Y en otros lugares, ese tipo de testimonio de lechura o del hacer del hombre. Pero aquí hay un relato muy importante, que es que la estatua tenía una connotación de adoración. Representaba a Nabucodonosor, representaba a sus dioses y representaba a su reino, poderoso, suntuoso, fuerte, hermoso. Y él, al llamar a la dedicación de esa estatua, era un símbolo idolátrico, ¿sí o no? En toda parte, en buena parte del mundo, hay representaciones de ídolos para honrarles. Para usted sabe que en Barquisimeto tenemos esa triste realidad cada vez que sacan por allá a pasear algo. Ahora, si usted se da cuenta, el rey hizo toda una estructura, el rey Nabucodonosor, para que eso sirviera primero como algo muy humanamente glorioso, muy hermoso, un portento. Sí, que de cualquier parte de ese territorio se viera, porque la llanura de ese territorio era muy amplia, era un llano, pues, había montañas y todo eso, y se podía distinguir por la altura a gran distancia, y si era bañada de oro. Pues yo dudo que, ahí sí digo yo, ser de oro puro, no creo, pero yo pienso que tenía un decorativo, sí, eso se ha investigado y por lo que se puede saber es que tenía, ahora si era de oro puro, ¿cuánto oro gastaron? Una estatua de 27 metros de oro puro, ¿cuánto oro? Y si fue así, imagínense la suntuosidad, el poder que esa gente tenía, y de 2,5 metros, no sé, es complicado ver la capacidad del ser humano de malgastar recursos en idolatría, y lo vemos a diario. Ahora, lo importante que vemos acá, dentro de todo eso, es que él reúne a toda la jerarquía. Fíjense lo importante de esto desde el punto de vista humano. Hay gente que se reúne para adorar a Dios. Nosotros nos hemos reunido para adorar al Señor. Pero aquí vemos que el rey convoca a una reunión para adorar un ídolo, que lo representaba a él, representaba a sus dioses, representaba la grandeza de su nación. Y todo el mundo estaba obligado
a ir y a rendirle, exactamente, a rendirle culto. No, no era que no, yo no puedo. No, solo existía para la época del rey Nabucodonosor, eso era obligante. Entonces, hoy en día la gente dice, no, yo no voy a eso, no estoy obligado. Pero el trasfondo espiritual está ahí. Y es lo que tenemos que nosotros cuidar. Porque el enemigo se mueve así, en el mundo espiritual. Y sujeta, ata, domina. Hace la ignorancia una de sus máximas armas para que los pueblos sean cautivados. Por eso el apóstol Pablo dice que hay autoridades, hay gobernadores, hay digamos, entes espirituales en orden jerárquicos que dominan aún naciones. Usted ve cuando Daniel, lo vamos a ver más adelante, que el ángel tuvo que pelear literalmente contra una entidad satánica que le impedía traer respuestas. Eso lo vamos a ver en el mismo libro de Daniel y vamos a explicar un poco eso. Pero cuando vemos acá, él convoca a todo su grupo y a todas las naciones bajo su dominio, y eso fue llevado a todo lugar, esa orden, para que todos los pueblos se dedicaran en cierto tiempo y bajo esa autoridad el rendirle culto, postrarse. Y uno dice, oye, qué terrible, ¿eh? Y uno no sabe cuánta gente ahí tenía sus dioses, tenía sus adoraciones, tenía sus, porque era una época de mucho sincretismo religioso, pero también había mucha separación, como siempre, de diferentes religiones, pero como estaban dominados por un rey poderoso, estaban obligados. Podían tener 1000 dioses, pero ese era el dios de ellos. ¿Y qué hizo él? Al convocar, él da una orden directa. Y todo tiene como una estructura, para algunos, y eso no lo vamos a hablar ahorita, pero como una especie de 666, 6 instrumentos musicales, 6 formas de todo lo que se hace, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles ahorita, pero es como una especie, y de hecho es así, de simbolismo satánico, de adoración, como lo dice el Apocalipsis, a la imagen que se le va a infundir aliento de vida. Aquí está tipificado ya, mostrado, así como un tipo que después se va a cumplir, y estamos en el cumplimiento de esos tiempos de la adoración del hombre por el hombre. Entonces, un ídolo que vemos la palabra que la gente estaba obligada. Ahora, ¿qué hace el rey? Él da una orden y dice el 7, y el pregonero anunciaba en alta voz, si se ordenó que en todas partes hubiese un pregón, pues alguien que anunciara aquello. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Escuche bien, postrarse. Y, escuche bien, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Se da cuenta ahí la triple adoración que hay acá? A la estatua, usando la música y por interpuesto, o ahí puesto, mejor dicho, el rey. Era un honor dado al rey en su divinidad y en lo que él como imagen puso. Lo que llama profundamente la atención es que cualquiera que no lo hiciera estaba condenado a muerte. En un momento piense, la Biblia dice que vendrá un momento donde se le infundirá aliento de vida a la imagen de la bestia, y el que no la adore, el que no tenga la marca, el que no tenga el sello o la marca y el número de ella, entonces va a morir. Fíjense que ya en la antigüedad ese tipo de expresiones humanas idolátricas, ya, no, que en esta época quién va a hacer eso, en una época de tanto modernismo, de tanta la gente ya va a pasar. Y es que la gente, usted no ve como muchas veces muchachos idolatran a un artista musical o lo idolatran y hacen cosas, o a un político, la gente da la vida por un político o por X, Y, o hay gente, sí lo idolatran, o hay gente que idolatra a un pastor o a un líder religioso, lo idolatran y ya va, eso está en el corazón humano. Y solo Cristo nos enseña por la palabra, por orden del Padre, de que el único que merece adoración, reverencia, es nuestro Padre Celestial, en Cristo Jesús, en la llenura y santidad de su Santo Espíritu. Ahora, fíjense que acá hubo una orden que
había que obedecerlo. Y que esa orden, digamos, estaba, digamos, obligada a hacerlo, y que el que no lo hiciera iba a ser quemado vivo. En honor, ese quemar a esa persona era un símbolo de sacrificio a esos dioses. Eso todo está, no, pastor, no dice eso, pero era la costumbre de esos pueblos. Era un sacrificio, un holocausto a esa divinidad falsa, por supuesto. Ahora, mire, cuando esto pasa, dice la palabra del Señor, el 8 ahora, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore, se ha echado, dice, ¿cómo? Dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, que sabemos que son Azarías, Ananías y Misael, ¿verdad? Ya sabes, ya explicamos por qué le cambiaron el nombre para adecuarlo a sus nuevos nombres y a su nueva nacionalidad babilónica. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ¿ves? Mire el orden, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahora, fíjense este detalle, voy a quedarme por esta última parte. Número uno, acusan a estos muchachos. No te están obedeciendo. No están cumpliendo la orden que tú diste. Es una ley. Están obligados. Oyen el llamado de adorar con los instrumentos y no lo hacen. Aquí se mueven muchas cosas, ¿no? Primero, una falsa premisa de ellos ser más obedientes. Claro, estaban engañados por la mentira idolátrica, estos que acusan a los muchachos, a Sadrach, Mesach y Abednego, y a su vez también puede ser que también en ellos se movió una profunda envidia por la cercanía que tenían al rey. ¿Se acuerdan que levantan a Daniel y él lleva a sus amigos para que sean de ayuda al rey? Y eso trajo envidia. Y dijeron, estos, mira, no son tan leales a ti, porque dice acá que tú los pusiste en los negocios, en todo lo importante de tu reino. Pero ¿qué pasa? Que estos varones, oh rey, no te respetan y no adoran tus dioses. Número uno, no te respetan a ti. Imagínense ese nivel de adulación, y lo vemos hoy en día, ¿yo? Hoy en día vemos mucha gente adulando, reverenciando. Y yo no digo que no se respete, la palabra de Dios nos enseña a respetar, orar por los que están en eminencia, eso no es problema, pero adularlos, digamos, malponer a otro para ganar favor con un gobernante, y más si es un hermano en Cristo, y hemos visto eso, en estos últimos tiempos se ve eso, la adulancia, la simulación de que yo te respeto más, pero no, aquí había un profundo sentido de envidia y algo espiritualmente también movido por el enemigo para que ellos sufrieran las consecuencias de estar en un lugar donde ellos no se sentían, por supuesto, cómodos, no era su lugar, pero estaban cumpliendo sus funciones y adaptándose a esa realidad que ellos estaban viviendo, pero no por eso ellos tenían que aceptar, porque por temor, por obediencia, por lo que sea, eso tan terrible que es la idolatría. No, punto, no. Y ellos llegan con aquella información, no te adoran, no te respetan, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro, de toda la adoración, ¿verdad?, que tú has levantado. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien en un mundo como ese, de idolatría, de ignorancia o de no respeto al verdadero Dios del cielo, y considera que la revelación que pues vamos a traer a Nabucodonosor, la revelación que Dios le muestra
y que él reconoció que debería de parte de Dios, fue un tipo de respeto a Dios, pero mire, se le pasó rapidito, ¿verdad? Porque así es la gente, Dios revela algo, disculpe, y la gente piensa que ellos tienen entonces la libertad en una revelación de Dios, para ellos entonces asumir eso como que, bueno, como Dios me lo mostró así, y yo pienso que es así, y yo puedo hacer así, entonces yo tengo esa libertad de interpretar eso a mi forma. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Bueno, como Dios me mostró que yo soy la cabeza de oro, yo pienso que es así, me hago una imagen, la mando a rendirle culto a mis dioses, a mí mismo. Eso fue el pensamiento de Nabucodonosor. Porque hubo un reconocimiento de Dios, como el que le reveló el sueño por medio de Daniel. Pero inmediatamente vemos que Nabucodonosor no entendió. Y es válido, vamos a decir, en su ignorancia del verdadero Dios, él pensó que con eso, ya él haber recibido esa información, hay gente así, gente que Dios les habla, Dios les muestra, Dios les revela, y Dios tiene misericordia, pero ellos se lo ponen como que de una forma que ellos lo asumen, pero contrario al Señor. Repito, este hombre quizá no estaba dado a saber que Dios aborrece la idolatría. Pero como a la gente no le importa lo que Dios dice y asumen su postura, y a Dios no lo podemos dejar de un lado, a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué hizo él? Se llena de arrogancia en su mala interpretación, en su gran esfuerzo que hizo por construir o mandar a construir esa imagen o hacer esa imagen. Entonces, ¿qué dice ahí la palabra? Que entonces dice que el verso 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, hombre iracundo, ¿ven? Y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Escuche, a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Escucha esta parte. Y aquí la cosa se pone tensa, difícil. Y aquí cambia el no obedecer un mandato del rey, porque bueno, no estoy de acuerdo con la idolatría, y aquí pasa a una amenaza directa a sus propias vidas. No, pastor, pero es que habíamos leído que ya había una sentencia del rey que el que no lo hiciese moría. Ellos vamos a decir que bueno, vamos a darnos por enterado, pues todo lo vamos a hacer. Pero lamentablemente siempre hay alguien que va a mal informar para hacerle daño al pueblo del Señor, a nosotros. Y eso ha pasado en la historia de la iglesia del Señor hasta hoy. El enemigo siempre va a tramar, va a molestar, va a perturbar, va a usar la traición, va a usar la mentira, el engaño, va a usar muchas cosas para que el pueblo de Dios deje de adorar al único Dios verdadero y nos distraigamos en cosas que... Y esto traía una distracción para ellos, pero con una amenaza más allá de una distracción de muerte. Y el rey los llama con ira, con enojo. Pero hay gente de su confianza. Él pensaba que ya con hacer aquello, todo el mundo se iba a someter a él. Hay gente así. Vaya, un rey para esa época, su palabra era ley. Vivía o moría la gente por la palabra de un rey. Más un rey como este. Y él había dicho que no lo haga, se muere. Sencillito. Ahora, él pudo haber mandado a matar directamente a esos muchachos. Pero ¿qué pasa? Que como Dios preserva la vida de sus hijos, de sus hijas, Dios da oportunidad para que defendamos la causa del Señor. Y los manda a buscar, los manda a llamar, los increpa. ¿Cómo es eso? Que ustedes cuando oyen todo esto, fíjense que se cita varias veces, y es extraño, porque usted ve que en esta lectura que hemos hecho hasta ahora, varias veces se cita todos los instrumentos de música que servían como preludio, como antesala a la adoración, a la idolatría de una imagen. ¿Se da cuenta lo importante de la música? ¿Se da cuenta que el enemigo usa la música
con fines espirituales. Y que muchas veces dentro de la iglesia tenemos que entender que la música, la adoración con canto, con alabanza cantada, es un instrumento poderoso de glorificación al Señor, porque la palabra lo enseña, el apóstol Pablo dice, con cánticos espirituales. De hecho, cuando Cristo sale al rumbo al Getsemaní, dice que cantaron el himno. Era costumbre cantar en la iglesia del Señor. Es hermoso cantar al Señor. Mire, a Dios le agrada pues que le cantemos, que le adoremos con canto. Aunque la adoración va mucho más allá de canto. La adoración es una vida que se rinde al Señor, una vida que obedece, que agradece al Señor. La alabanza, vivir continuamente en alabanza al Señor. Y parte de la alabanza es el canto, la adoración es el canto. Es decir, es rendirle al Señor una vida consagrada en todas esas áreas que incluye el canto. Por eso, en esa cultura, en esta cultura de hoy, se sabe el poder de la música. Cómo la música traspasa de la mente, de los oídos a la mente, al alma, al espíritu de los seres humanos, y el enemigo usa ese instrumento, usa esa estrategia para confundir, para meter, usted sabe. Y hoy en día, lo hemos dicho varias veces, que hay música cristiana que ha tergiversado, ha cambiado, se ha perdido pues el enfoque real, que sea cristocéntrica, bíblica, genuinamente, que adore y honre al Señor. Ese es otro tema, pero fíjense el poder que la música aquí varias veces se oye. Hemos leído que al sonar aquello, eso la gente entra en un ambiente de adoración. ¿A quién? A una imagen. Y dice, porque ustedes cuando escuchan que se le empieza a rendir honores a mi estatua, a mis dioses, ustedes no lo hacen. Y les amenazan nuevamente. Si no lo hacen, serán quemados vivos. Ahora, ya estaban delante del rey y no había más nada que hacer. Las dos opciones eran mentir y decir, no, eso es mentira. Y nosotros lo hacemos. Y después seguirlo haciendo y caer en las garras de Satanás, ¿no? Que el Señor reprenda. O ser valiente y sabiendo que la amenaza era muy fuerte y que los iban a echar. Y lo último es la pregunta que él hace: ¿qué Dios nos va a librar de mi mano? Es decir, en pocas palabras, el Dios que le reveló el sueño, el Dios que le mostró la imagen, el Dios que sigue revelar y decir nada del sueño, y Dios permitió que él escuchara de parte de Daniel que Dios sí hablaba, que Dios sí revelaba, a él se le olvidó. Y dice, ¿qué Dios puede librarles a ustedes de mi mano? Ahora mira la respuesta de estos muchachos, que tiene que ser la respuesta de todo hombre y mujer que se afirme al Señor. Ah, pastor, nunca hemos pasado por algo así. Pero puede pasar. Puede pasar. Es más, voy más allá. Va a pasar. La generación que se levante o que esté, y muy posiblemente seamos nosotros, que seamos esa generación que tengamos que ver cosas que nos van a querer obligar a adorarlas. Por eso les dije, la obligación está en un mundo perdido a rendirle culto al enemigo. Y el enemigo sabe lo que eso significa. Y si tuvo la osadía de decirle al Señor que lo adorase, ¿qué le va a importar que el mundo le rinda culto? Y hoy en día el mundo está rendido a los pies de ese enemigo de nuestra alma. Ahora dice acá, el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, pocas palabras, te lo vamos a decir una vez pues. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos comenzaron por el final, ¿se dio cuenta? Ellos dijeron, no, como la parte final es lo que a ellos les golpeó más, porque él los reta, que Dios les va a librar a ustedes de mi mano. Imagínense, esa es la arrogancia de los seres humanos. Esa es la arrogancia. ¿Quién podrá? Como que tiene poder alguien para deshacer y piensa que ese poder lo puede, y el rey tiene ese poder, pues, y lo lanza. No era mentira, era verdad. Tenía poder pero él usa una palabra que para ellos y para nosotros golpea. Que Dios, es decir, el Dios que ustedes sirven va a poder conmigo, va a poder librar de que yo los envíe a ese horno de fuego. Ellos toman esa última palabra. Lo demás no les importó. El chisme, la cuestión, no, te respondí una vez. Es verdad, nosotros estamos
reverenciando tu imagen, no. Y si creemos en un Dios que nos puede librar. Hagámosle la sí. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero fíjese la segunda parte. Para los que muchas veces dicen, no, es que Dios no lo va a permitir. ¿Y si Dios lo permite? Si hemos visto la vida de Pablo, ¿cuántas cosas lo vivió Pablo? Hubo una que él fue llevado. Otra que él se defendió y fue librado. En otras simplemente se rindió a las manos y a la guía del Señor, y a la final usted sabe que Pablo muere por la causa de Cristo, al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que todo hombre y mujer de la historia de la iglesia al principio y en otra generación y en estos tiempos también han pagado el más alto precio por servir al Señor. Entonces vemos a estos muchachos, a estos hombres que tenían ese corazón dispuesto, que no les importaba el horno ardiendo, porque su corazón estaba ardiente al Señor. ¿Qué más da? Uno de aquí en la distancia lo lee y dice, oye, pero esto mueve a admiración, a respeto, a un profundo respeto por alguien que realmente estaba dispuesto a pagar el más alto precio. Pagar suena duro, pues más bien, asumir su vida le pertenece al Señor y bueno, si el Señor libra, gloria a Dios, si no, la vida nuestra es de Él. Amén. Amén. Ellos dicen acá, y si no, el 18, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que, si Dios no nos libra y nos mete en ese horno, igualito, ¿ves? Pues fíjense lo que pasa acá. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira nuevamente. Fíjense, al principio digo que cuando le cuentan, se airó y se enojó grandemente, pero aquí la ira fue ya una manifestación mucho más fuerte. Dice que y se demudó, si el rostro se le cambió, como dice por ahí, pues se llegó a un nivel de estar tan endemoniado, o su lenguaje, ¿sí o no? Se endiabló, dice aquí Argeli, se endemonió de tal forma, porque claro, recuerde que la idolatría trae ese componente donde la persona le está rindiendo culto a un demonio, y el demonio va a tomar la vida de esa persona. No me voy a rendir culto. Y sí, pues podemos decirlo sin lugar a dudas que Nabucodonosor estaba tan poseído satánicamente que al decirle a estos muchachos no nos vamos a postrar, preferimos la muerte, pues, en el caso de que Dios nos libre. Dice que su rostro se demudó, es decir, cambió el rostro, pues, el odio lo movió, que se le manifestó, pues, algo ahí bastante fuerte, ¿verdad? Bastante feo, bastante satánico. Yo tengo lugar a duda de que, por supuesto, una persona que no tenga a Cristo en su corazón, está abierto su corazón, su mente, su espíritu, su alma a la manifestación demoníaca. Como lo hemos explicado, pues hay posesión, hay manifestación, hay influencia satánica en las vidas de todos los que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí o no? Lo hemos explicado un tanto. Ahora dice acá que este hombre, al cambiar su semblante, al cambiar de la ira, de la rabia, de que no se le obedecía contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Yo me hago una pregunta acá. No sé, vamos a preguntarnos aquí, Señor, ¿será que ya habían quemado a otras personas en ese horno? Claro, porque si dice 7 veces más ya era porque estaba regresando. Pero posiblemente, sí, aquí sí puedo decir que vamos a especular un poco, posiblemente no era por causa de la idolatría de esta imagen, sino por otras cosas. Algunos han dicho que ese horno se usaba para rendir culto a esos dioses y que al él mandar 7 veces, es decir, a una capacidad máxima de presión de fuego, por eso ocurre lo que ocurre, vamos a leer ahorita, que era que cuando ellos los lanzaran, el fuego eso fuera terrible, pues. El fuego tiene un efecto destructivo bárbaro, terrible. El fuego a ciertos grados derrite a hierro, piedra, pastor piedra, claro. ¿Qué cree usted que es el magma? Que es
lo que largan los volcanes que llamamos popularmente lava. Eso es piedra derretida. Claro, con otros componentes, pero bueno, en mi ignorancia, pero lo que sí sé es eso, porque sí que el fuego tiene esa capacidad de causar destrucción muy terrible. De hecho, la Biblia dice que el mundo, todo va a ser quemado por el fuego. El fuego, el agua, el viento, tienen una fuerza terrible. Pero el fuego, epa. Y dice que lo manda a calentar o aumentar 7 veces más. Si la ira de este hombre, por eso mucha gente airada, con ira, comete locuras. Se enciende de tal forma que no le importa nada y hace cosas como esta y lo manda a hacer aumentado. Y dice el 20, y mandó a hombres muy vigorosos y bien fuertes, pues, que lo pudieran levantar y lanzar en el horno, así, literalmente. Hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Es decir, se cumplieron ciertas cosas. Sabían que ese horno iba a echar candela pareja, ¿va? Perdóneme ser tan gráfico, pero y mandaron hombres fuertes que al levantar a esos muchachos los lanzarán a la distancia, a cierta distancia, pero aquí pasó algo extraño. Y aquí comienzan los milagros. Cuando le creemos a Dios, ocurre el milagro. Y Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Amén. Amén. Ahora fíjense, cuando ellos lo levantan, y estos hombres vigorosos, para echarlos dentro del fuego, dice el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego, con todo junto. Es decir, no querían que nada se librara de ellos, que nada quedara. Ellos eran una contaminación para el reino, pues. Ellos eran un mal ejemplo. Y como mal ejemplo, había que quemarlos completos. Y dar una lección, dar un ejemplo. Está ocurriendo en cualquier parte del mundo, ¿no? Con el pueblo de Dios, cuando servimos lealmente al Señor, para las huestes del enemigo, para las fuerzas de maldad, somos un mal ejemplo. Y hay que hacernos la guerra. O, en casos como este, matar. Ahora los levantan, los lanzan, pero ocurre algo muy extraño. Y como la orden del rey era apremiante, sí, era para allá. Y lo habían calentado mucho, vemos aquí que 7 veces más de lo normal. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Saben que esto lo han menospreciado y lo han criticado los que hacen crítica malsana a la palabra de Dios? Y lo toman a burla o dicen, ¿cómo va a ser posible que no se quemen aquello? Pero esto sí. Pero es que aquí ocurre algo milagroso, sí. Porque el fuego los alcanzó a ellos también. Por más que levantaron, al abrir las compuertas de aquel horno, se considera, por lo que se ha revisado y estudiado, y había una gran posibilidad que esto era un horno grande, pues. Que era un tipo de horno de gran capacidad y que tenían ciertas puertas y que estaban a cierta altura, por eso que dice que los alzan, ¿verdad? Y al levantarlos y los lanzan, el fuego, al abrir las compuertas, la presión del fuego, por eso muchos bomberos enseñan que cuando una persona por ignorancia abre una puerta que se está quemando adentro un lugar, la presión del fuego al salir es como una explosión. Eso vamos a decir, hizo explosión y quemó a estos vigorosos hombres. Les dio tiempo de lanzar, o en la misma forma que ellos lanzaron, fue como un momento o un mover simultáneo, ellos levantando y lanzando, lo apremiante de la situación, las puertas se abren, ellos esperan que lanzan a los muchachos, se queman, también ellos se debían haber quemado, los 3 varones, ¿verdad? Y los lanzan, pero ellos se queman. Los que lo levantaron, ¿verdad? Y no, a lo mejor eran 2 que levantan, o 4, 2 por los pies, 2 por aquí, y los lanzan, o 2, no sabemos, es decir, la Biblia no especifica, pero lo cierto del caso es que los lanzan dentro del horno y se queman lo que los lanzan. Terrible. Y muchas veces como las palabras de Dios nos enseñan principios, donde muchas veces la gente prepara algo en nuestra contra, el enemigo, y los que terminan cayendo
No, pastor, pero es que ellos no tienen culpa, ellos obedecieron un mandato y pagan con su vida. Ok, me recuerda la historia cuando vienen a buscar a Elías de parte de Ocosías, rey perverso, hijo de Acab, y llegaron 50 primero con su capitán, y Elías dice, bueno, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Ay, ese Elías sí es malo. Eso podríamos estudiarlo algún momento, pero eso significa que Dios tiene el control de todo y los quema. Viene un segundo grupo igualito. Mira, que bajen, que el rey te llama. Varón de Dios. Bueno, si yo soy y los quema también. El tercero entendió. Este hombre es un varón de Dios. Es misericordia, profeta. Verdadero profeta de Jehová. Y dice el rey que decía, ten misericordia de mi vida y de estos 50 siervos que vienen conmigo. Entendió, ¿verdad?, que el Dios del cielo tiene poder. Esta gente no. Y vieron el poder de su fuego, pero quizá ellos no entendieron en ese momento que la muerte que sufrieron estos personajes que levantaron y lanzaron no alcanzó a lo que ellos lanzaron. No nos toca. Dice la palabra del Señor que pasemos por el fuego, pasemos por las aguas. Dios nos va. Amén. Yo por eso voy a caminar como hacen los brujos por encima de un candelerio. No, eso no manda la palabra. O me voy a lanzar en el agua y voy a caminar en el agua, como hizo un pastor no sé dónde, que él quería simular el hacer lo que Cristo caminar por el agua y se ahogó. Pues estaba retando, eso no es para hacer un show de eso. O yo voy a hacer esto porque Dios me va a guardar. Estamos tentando al Señor y eso tiene consecuencias. O como los shows con la serpiente. Ese amigo también lo vi hace poco, por cierto. Eso lo hace mucho en ciertos cultos, donde hace poco un pastor murió, no sé si hace poco, un pastor joven murió porque lo picó una serpiente y no quiso aceptar, y eran varios muertos así, que lo trataran, y claro, estás tentando algo. Hay personas que se inmunizan, pero oye, el riesgo es muy alto. Personas que tanto picaron serpientes se inmunizan, ok, pero también depende de la cantidad de veneno. Y quizás también eso es contraproducente porque a pesar de que ya está un poco inmunizado, hay un momento que el cuerpo va a colapsar y pasó con ese pastor. Si no podemos tentar al Señor. Y este rey y su grupo estaban tentando al Dios del cielo y lanzan a esos muchachos. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Se acabó? Bueno, no importa, esos se quemaron porque obedecieron. Esos también. Pero dice la palabra del Señor que ocurre el milagro más portentoso. Y que cuando el rey, dice, estaba ya como medio satisfecho, pues, dice ahí que entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo veo algo acá, el rey estaba a cierta distancia, disfrutando del espectáculo. No sé qué capacidad tenía de ver dentro del horno, porque si el horno estaba encendido y quizá de cierta altura donde él estaba, él podía tener cierta visión del quemarse de estos muchachos. Lo cierto del caso es que él se levanta apresuradamente porque ve algo que no era normal. Primero que estaban sueltos. Pero era lógico, si el fuego iba a quemar ropa, iba a quemar todo. Pero el decir suelto es decir que no lo retuvo. El poder de Dios no permite que nada nos retenga, que nada nos ate, que nada nos sostenga, humanamente hablando, a la maldad. Él nos ha librado, dice la palabra. Él ha desatado ligaduras de impiedad. Él ha librado del lazo del cazador, dice la palabra. Entonces, eso que él preparó para ellos, al él verlos ahí caminando, pero ocurre algo también terriblemente hermoso y poderoso, que vio un cuarto hombre, a un cuarto personaje y que era diferente. Es decir, esa diferencia estaba marcada en que él veía que aquellos estaban sin ningún daño, sueltos, caminando, en medio, pero había alguien que estaba con ellos caminando y que tenía un aspecto
vamos a decir así, fulgurante, un aspecto que aunque el fuego estaba, pero sobrepasaba el fulgor del fuego. Era alguien, vamos a decirlo así, pues vamos, brillante. ¿Quién sería ese? Dicen algunos teólogos que era una manifestación de Jesucristo para ese momento. Se manifestó en presencia de Jesucristo, el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Y caminó con ellos. Yo te guardaré. Caminaba. Estaba ahí paseándose en medio del fuego. A veces uno dice, eso es imposible. Bueno, concho, yo aquí sí me paro porque es que le creemos todo a la palabra de Dios o no le creamos nada porque, no, esto yo lo creo, pero esto no funciona así. El hombre y la mujer de Dios tenemos que creer. Y aquí me dice a mí la palabra, que caminaban tranquilamente en medio del fuego y había un cuarto personaje glorioso ahí. Dice, para lo que él, para su vista, Nabucodonosor era semejante a hijo de los dioses. Bueno, para otro el hijo de Dios, Jesucristo, ¿verdad? Sí. Ahora, ahora, ahí ocurre milagro tras milagro, portento tras portento. ¿Qué hacer cuando ocurre algo así? No, déjenlos ahí porque no, él los llama. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno. Esto también tiene una lógica, es decir, ya la capacidad del fuego, el consumir del fuego había menguado, pasó un rato, ya quizá había calor fuerte, pero se podía como medio acercar, porque si se acerca cuando abrieron la puerta, Nabucodonosor también se chamusca, va. Pero ahí se acerca porque ya era impresionante ver aquella imagen. Y al acercarse, dice la palabra del Señor que él a la puerta del horno del fuego, el fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo. Ajá, pues tú dijiste que tu Dios, que no había Dios que pudiera librar de tu mano. Pero ¿por qué cambiaste entonces no la gente? ¿Sí o no? Este como que era medio político. Le convenía eso. Pero así, Dios, gloria a Dios. No estamos haciendo burla de Nabucodonosor, porque vemos que después se convirtió en un duro trato del Señor a su vida. Pero hay gente que tiene que pasar por etapas. Y Nabucodonosor pasó por etapas. Primero Dios le revela lo que hay en su corazón, no se convierte. Luego hace aquella cuestión de esta imagen, no se convierte. Luego pasa esto, reconoció que para este Dios altísimo, y les dice, ahí está el Dios trabajando en el siervo del Dios altísimo. Ellos le habían dicho, no, nosotros servimos a Dios. Si Dios nos libra, gloria a Dios. Si no, también, no vamos a servir a tu Dios. Él dice, siervo, tremendo, ¿eh? Siervo del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Abednego salieron de en medio del fuego. Salgan ustedes, nadie lo va a buscar. ¿Se dan cuenta? No, yo para allá no voy, vengan ustedes para acá. ¿Se acuerdan la imagen tan hermosa y poderosa cuando Cristo le dice a Lázaro, sal fuera? Cristo no entró a buscarlo, ¿verdad que no? Cristo pidió que quitaran la piedra. Y hubo duda, pero bueno, Señor, hiere. Si quitas esa piedra, lo que va a salir para acá para afuera es un hedor terrible. Ya tiene 4 días de muerte. Ya está el proceso fuerte. 4 días. Y aquí nadie tampoco quiso entrar. Pero Lázaro salió de edad. Ellos salieron. Literalmente venían de la muerte, porque ¿quién sobrevive a un horno de fuego? Y Nabucodonosor estaba preocupado yo porque dijo, este Dios, aquí estaba recordando quizá aquel Dios que le reveló el sueño, ahora este Dios que lo estaba viendo actuar en medio de su pueblo. Y lo llama, salgan fuera, el siervo del Dios Altísimo. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, caminando por el medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los chismosos que los habían acusado. Pastor, bueno, pues estamos quizás, estoy convencido, estaba lo que dijeron, eso no te obedecen, eso no rinden culto a tu Dios, a ti, no. Ahí estaban, ¿sí o no? Y después ocurre otra historia con Daniel, que pagan las consecuencias de lo que vinieron con el chisme. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Esto es un portento, ¿yo? Hay milagros, hay cosas, pero esto es portentoso, algo gloriosamente dentro del poder de Dios que solo Dios puede hacer. Así como cuando abrió el mar rojo, así cuando sacó agua de la roca, diga hija, extremadamente por encima de cualquier acto natural, muy, pero muy sobrenatural, algo, no hay forma humanamente de decir que Dios cambió la estructura del cuerpo de ellos, cambió, le dio al fuego no quemarlos y muchas otras cosas más que ocurrieron. Pero lo más hermoso es que hubo reconocimiento de que eran siervos del Dios Altísimo, que Dios es real, no es que era, es hoy y por los siglos de los siglos, eternamente todopoderoso. Amén. Y los mandó a salir, salgan. ¿Usted se imagina un hombre tan arrogante y tan soberbio como Nabucodonosor y su grupo, con temor viendo que aquellos muchachos salieron caminando? Se fueron acercando. Sanito. Y que los huelen, pero ni nada, ni los cabellos, nada, ni huelen acá, que nada. Hay que ser muy necio para decir, no, es que yo creo que ese fuego porque no estaba, ajá, y los que se quemaron, era el mismo fuego, ¿sí o no? No había duda, ¿verdad? Porque quemó a los que los lanzaron. Ahí están, ya los sacaron, allá ya están chamuscados, pero estos están intactos. Entonces, ¿cómo dudar, verdad? Y ellos cuando vieron aquello, todos se impresionaron de tal forma que, bueno, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Escuche bien, siervo de Dios Altísimo, ahora bendice al Señor. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos. Escuche bien, entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué lindo, ¿ah? Qué vergüenza muchas veces siente uno cuando hay gente que por algo sin significado, sin valía, sin importancia, más allá del orgullo o de no dar su brazo a torcer o de simplemente debatir algo. En cambio ellos estuvieron a riesgo de morir por el decreto del rey y de pagar un precio. Vuelvo al punto, no es pagar humanamente, sino, corrijo, pues, ir a esa muerte segura confiando en el Señor. Su vida dependía del Señor, nuestra vida depende del Señor. Y el reconocimiento del rey Nabucodonosor fue absolutamente genuino. ¿Qué dudas podía tener Nabucodonosor en un acto soberano de Dios como este? ¿Qué duda podía decir que ellos confiaron, lo vio él, en su cara se lo dijeron, por eso hay que confiar en el Señor? Claro, no para nadie diciéndole, no, yo confío en Dios, ya tú vas a ver, eso es arrogancia. Pastor, pero es que ellos actuaron con cierta, no, eso es seguridad, no es arrogancia. A ellos lo sentenciaron y retaron al Dios de él, de Sadrach, de Mesach y Abednego, ¿sí o no? Como la gente reta a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. ¡Ah, que ese nos sana! ¡Ah, ese nos salva! Bueno, gloria a Dios, y si no lo hace, es que no lo sanó, no lo sanó. Yo creo que el Señor sana, yo creo que el Señor salva, yo creo que el Señor liberta. Amén. Si no lo hace en el momento, Él tendrá un plan. Punto. Amén. Hay que confiar. Y si no pasa lo que esperamos, Señor, como mandé yo el mensaje ahora, ¿qué dijo Pablo? Oye, Señor, quítame esto, no lo soporto, es insoportable, este aguijón, esta espinita, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en eso tuyo que es débil, que es debilidad. ¿Se da cuenta? A veces no entendemos, porque bueno, estamos metidos en el problema, en las circunstancias, pero Dios dice, yo estoy ahí, como estuvo metido con estos 3 varones de Dios. ¿No ha cambiado Dios? No ha cambiado. Y lo hermoso es, lo glorioso es, el testimonio para nosotros, que es que venga lo que venga, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios vivo. Dice Cristo, nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mi Padre que me las dio, somos del Señor, ¿verdad? Amén. Somos ovejas de su prado, ovejas de su redil. Y bueno, Esteban dijo lo mismo,
y murió apedreado. Esteban renunció a la fe en Cristo. Dijo, veo a mi Señor ahí en el cielo, punto, más piedra en lanzaron, pues. Y murió en Cristo. Por eso cuando el reto o la demanda o la exigencia de Dios no es que muramos, es que confiemos aún más allá de la muerte. Porque Él no quiere, Él dice la palabra del Señor, que Él nos llamó con un propósito, cuando su propósito se cumpla en nosotros, nos vamos pues. Mientras tanto, Amén. Él tiene la primera y última palabra sobre tu vida, sobre la mía. La tuve en ellos. Ellos quizá, en ese momento, digamos, estaban, vamos a decirlo, no quizá, perdón, corrijo, absolutamente seguro. Porque hay que estar absolutamente seguro para decir, Señor, ¿tú lo liberarás o no lo liberarás? Ahí no había duda, ¿va? Ni arrogancia, había total dependencia de un Dios que puede cambiar el curso de nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. Y si pasa lo contrario, que hubiese pasado, igualito. No cambia el Señor. El traspasar nuestra vida de acá a la eternidad, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Pastor, entonces no le debemos tener miedo a la muerte. No. Pero entonces, ¿qué hacemos si tenemos un momento de temor o de que nos vamos a enfrentar? Ven, muerte, dale. Porque dice Pablo de esta tu aguijón. Ven, púyame, a ver. No es retar lo que nos tenemos que estar retando. No es tentarlo. No. Es que simplemente en momentos como estos no había opción. O ellos tenían opción. Tenían opción estos hombres de Dios. Muchas veces tenemos opción nosotros en medio de las amenazas, de los menosprecios, de los insultos, no podemos hacer nada del Señor, estamos en tus manos, ¿ven? Y esto, hubo el reconocimiento de este hombre, hubo el reconocimiento que ellos prefirieron servir al Señor y entregar sus cuerpos. Dice la Biblia, que entreguemos nuestras vidas en un culto racional, inteligente, que somos puestos para sacrificio, para honrar al Señor. Nuestras vidas están en sus manos. Y eso fue para ellos gloriosamente de testimonio. Para nosotros hemos pasado por algo así, pero hemos pasado por cositas que honramos al Señor. Lo satisfactorio y lo glorioso de honrar al Señor, no para gloria nuestra, gloria del Señor, que pasemos por vicisitudes, que pasemos por pruebas, que pasemos por amenazas, que usted y yo pasemos por cosas duras, y siempre el Señor nos levante airosos. Amén. Amén. Que no duele. No que no molesta. Pastor, pero a ellos no les dolió nada. A ellos no les pasó nada. Ellos, como entraron, salieron. Ajá. ¿Será tan sencillo así? Estar prisionero, estar en un lugar que no era su lugar, estar sirviendo en un reino que no era su reino, estar viendo toda la idolatría, toda la mentira, era fácil. Y después, para colmo, tener esa sentencia de muerte. Que después ellos salen vivos. Gloria a Dios, por eso es la confianza que nos libra aún de la propia muerte en el Señor, no por nuestros méritos, es por el Señor que somos librados de las garras, de las acechanzas, de las maquinaciones de nuestros enemigos. Amén. Amén. Y Nabucodonosor reconoció que no hay otro Dios que no sea el Dios de todos. Y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora, mire qué pasa acá. Comienza un trato de Dios con Nabucodonosor muy bonito, porque dice el 29, por lo tanto, decreto. Había decretado adorar una imagen, había decretado servir con música, había decretado que el que no lo hiciera adorar esa imagen muriera. Pero ahora vio una prueba irrefutable que el Dios de él era falso, que el Dios de ellos, el Dios de estos hombres que fueron librados de la muerte y del fuego era real. Entonces, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora escucha esta última parte.
¿Qué cosa? Este hombre era sanguinario, va. Tuvo la muerte. Si no me rinden culto, se muere. Si no adoran a mi Dios, se muere. Si no adoran a mi nación, se muere. Hay gente así, hay gobernantes así. ¿Existen, sí o no? Ahora yo me hago una gran pregunta. El espíritu satánico que mueve al mundo en los gobernantes ha cambiado. Quizá no hagan cosas tan drásticas como esto, pero hay otras cosas que sí hacen y siguen siendo movidos por el propio infierno. Decretos, enseñanzas. Hay países, por ejemplo, obligan a la gente a llevar a sus niños pequeños a escuchar, y lo voy a decir con crudeza esto, cosas que son contrarias a las buenas costumbres. Niños que les enseñan cosas que no tienen que ver con el valor de hombre y mujer. No, te vamos a enseñar la Biblia. Yo aprendo el ejemplo de Estados Unidos, donde en los años 60 se empezó a evitar la oración y la lectura de la palabra de Dios, y de ahí para acá, ¿qué ha pasado? No, es que, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, en otras partes, seguro que no hay pecado. Claro que sí. Pero hay naciones que se fundamentaron en los principios bíblicos. ¿Y cómo están hoy en día? Que eso no excluye que haya pecado, sí, pero se abrieron las compuertas a la maldad. Y Nabucodonosor se dio cuenta que él le había abierto una puerta grande a una gran mentira, y que esa mentira no se pudo sostener ante el Dios que testificó ante él, por medio de estos hombres que le temieron, que le guardaron respeto y reverencia al Dios de lo alto, por lo cual Nabucodonosor no tuvo otro que honrar a Dios, decretar bajo esa figura de obligar. Bueno, no adoran a aquel, pero el que me blasfeme este otro, se muere. Era como que, vea hoy en día, que hay gente que habla de Dios, pero a la vez, como dicen por ahí, pues, con una mano están orando y con la otra están... Hay muchos ejemplos que no quiero hoy citar, pero hay mucha gente que tiene temor de Dios, pero cuando va a hacer lo malo, se le olvida el temor de Dios. Bueno, Nabucodonosor tiene eso, que aquí aprendió a temer a Dios, a reverenciar a Dios, pero bajo un decreto otra vez amenazando. Claro, aquí hay una diferencia, el que blasfeme de Dios. Hay que reconocer que era algo... Ok, el mundo dice que la blasfemia es un acto que no está tipificado en ninguna ley, salvo en culturas o en religiones donde hay pena de muerte para el que blasfeme de la religión tal o cual. Por ejemplo, voy a solo un ejemplo. Hay grupos, hay alas muy radicales dentro del Islam que si alguien, por ejemplo, blasfema del Corán, es reo de muerte. Hay culturas o hay enseñanza en la antigüedad donde si alguien denigra de alguna postura bíblica, estoy hablando en extremos religiosos, en extremos fanáticos, entonces esa persona es reo de muerte. Lo voy a citar nada más un ejemplo. Usted lo puede buscar, lo que es el escrito que hacen los... No, que eso no está ahorita en apogeo, eso pasó a la historia. Pero ese escrito que sella el juramento jesuita, los jesuitas decían, vamos a poner ese término, decían, eso está públicamente y notoriamente documentado, que cualquier persona que violentara los principios de ellos, de la fe, de su religión y todo eso, entonces ellos podían matarla por cualquier medio. Y usaban la religión, ¿sí o no? Ve que eso no ha cambiado. El que blasfemara. Aquí este hombre usó, pero la Biblia enseña también el enseñar de Dios que hay que cuidar nuestra lengua, que no salga de nosotros palabras deshonestas, que no salga blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya lo hemos dicho lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es el punto hoy, pero ningún cristiano va a blasfemar del Espíritu de Dios a conciencia. No existe eso. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, la prueba indubitable de que tenemos el Espíritu de Dios es que jamás se nos va a ocurrir decir algo contrario a la fe bíblica, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, al Padre, al Hijo. No va. Ahora dice que este hombre estaba tan
tan impactado que él mandó a decretar, descuartizar, a matar, a convertir toda esa persona, su casa, todo en un sitio muladar. La palabra muladar es duro yo. Muladar es donde echan los restos, los restos, no quiero decir, pero muladar como decía, el sitio más, donde echan lo peor de lo peor, los desechos peor, yo sabes de qué estoy hablando, de lo peor de los seres humanos. Es decir, convierte su casa en una letrina, pues. Era algo terrible. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es decir, por la palabra, nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios es único. Amén. Ay, por eso es que ustedes, los cristianos, si hablan con... No, es que nosotros no estamos delimitando nuestra fe o menospreciando a los demás. Es que estamos sujetos a la palabra de Dios. Solo hay un Salvador, solo hay un Redentor, solo hay un Creador del cielo y de tierra. ¿Cómo podemos? No podemos entrar en eso de que, bueno, por el bien, que por eso yo voy a andar hablando mal de otras religiones o de otras personas, porque mi religión es mejor. No, es que no es cuestión de religión. Yo no soy un religioso que trato de hablar en función de la religión. Yo vivo, usted vive, vivimos una relación cercana con nuestro Padre Celestial por medio de Jesucristo y expresamos ese amor de Dios y expresamos esa genuina fe que, bueno, transmitimos esa fe como transmitieron estos muchachos, estos hombres, su fe viva, genuina, aún a costa de su vida, y cambió la mentalidad del rey de un reino. Y hubo un decreto que, este es Dios. El Dios de ellos es Dios. Y a ellos, que ya estaban en una posición respetuosa, respetable, los engrandeció aún más. Pues. Ahora, entonces cuando yo sirvo a Dios, Dios me engrandece. Bueno, ¿estás dispuesto a pasar lo que ellos pasaron? Porque si es eso, si es buscar esa grandeza humana, entonces vas a pasar por situaciones difíciles, duras. Ahora, nosotros cuando andamos buscando mérito humano, andamos buscando la gloria de Dios, si nos toca... y nos ha tocado vivir situaciones a ustedes muy duras, difíciles, gloria a Dios, le damos honra al Señor. Amén. Amén. Bueno, creo que con esto hoy podemos... Quedamos en el 4. Vamos para el 4. Y bueno, en el nombre de Jesús finalizamos el estudio bíblico de hoy y continuamos el próximo miércoles en el capítulo 4. Amén.